a raíz de lo que está ocurriendo en la hermana República de Venezuela, pues hemos encontrado un testimonio valiosísimo, y es el testimonio de una persona que hizo parte, o que hace parte aún, del cuerpo de inteligencia de Venezuela. Ella ha estado vinculada al SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, 6 años como funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia. El Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, está conformada, es una fuerza conformada por miembros del Ejército, de la Guardia Nacional, y ellos pues tienen funciones de inteligencia en favor, obviamente, del Estado Bolivariano de Venezuela. Pues Bárbara González es con quien vamos a hablar. Bárbara González Rodríguez, venezolana, que acaba de salir de allí después de ver la situación que está ocurriendo, ha dejado su puesto, se ha venido aquí a Ciudad de Panamá para, digamos que, ponerse a salvo, para buscarse otra oportunidad de trabajo, de vida, porque la situación es muy tensa. Pero va a ser ella la que nos va a contar ese testimonio exclusivo de la Red Mundial de Radio, de Caracol, cuando la situación en Venezuela, lo que hemos visto en esta semana, ha sido doloroso y difícil lo que están viviendo nuestros hermanos venezolanos. Nos solidarizamos con todos los que están viviendo esta tensa situación, y con todos los que, como se ha dicho ya en los medios en esta semana, quieran venir a este país, a Panamá, los que quieran ir a Colombia. Hemos escuchado muchas versiones de gobernantes, de líderes de los distintos países latinoamericanos, y es que a los venezolanos, por esta situación que están viviendo, los países les están abriendo las puertas. En Colombia ya también estamos diciendo, el que llegue, le abrimos las puertas, lo recibimos a los colegas periodistas venezolanos. Aquí en Panamá se les están abriendo las puertas también a ellos, porque no hay de otra. Tenemos que solidarizarnos con los hermanos venezolanos por la situación que están viviendo. Por eso, Bárbara González Rodríguez, es un honor tenerla en esta transmisión que hacemos por Caracol. La van a escuchar en distintas partes del mundo, y a través de usted vamos a conocer la realidad, lo que está pasando en este momento en Venezuela, y también nos va a ayudar a entender cómo funcionan todos estos organismos del Estado, cómo funciona el gobierno de Maduro, cómo funcionó también el gobierno de Chávez, ya que usted vivió en alguna época también la fase Chávez. Así que, Bárbara, bienvenida. Es un gusto que esté con nosotros desde aquí, desde Ciudad de Panamá. Hola, Erwin, buenas noches. Pues nos alegra tenerla. ¿Qué está pasando en este momento en Venezuela? Bueno, la situación en Venezuela, de verdad, o sea, es algo que ya se nos está escapando de las manos, tanto, aunque cueste reconocerlo, tanto a gobernantes, como las mismas fuerzas militares, pues. O sea, son cosas que ya no es una cuestión ya de pueblo, de principios, de una ideología, que ya desde hace mucho rato ya eso salió. O sea, ya no es ideología como tal, la que tú decías de un socialismo, en donde es para todos. O sea, ya es una cuestión de que ya es odio, ya es rencilla, ya es cuestión de dividir un pueblo que toda la vida, o sea, estuvimos bajo ideales, bajo cuestiones de que todo lo mío es tuyo, y donde comen uno, comen dos, o como sea. O sea, crecimos con un ideal también, o sea, porque yo lo considero, yo también estuve trabajando para ellos, y obviamente pues yo también fui chavista, pero ya llega un momento en que ya, o sea, se te escapa de las manos de ver ya la situación, de que la orden sea disparar, o sea, un pueblo que de verdad, o sea, son cosas que, o sea, no va contra lo que tú dices, o sea, contra tus principios. ¿Por qué usted quiso entrar a ser parte de la inteligencia militar del gobierno del régimen? Porque era un momento de oportunidades, era un momento donde era respetable, del pueblo como tal, Era un honor estar ahí. Era un honor estar en las fuerzas militares, era un honor que te dijeran que tú estabas parte de la aviación, que tú formabas parte de algo, y llegar y entrar, por supuesto, a lo que era antes el LIM, o sea, era un honor, bueno, pues, pero ya llega un momento en que ya, o sea, ya basta, o sea, estamos ya en una situación de que no, o sea, no podemos seguir, o sea, acribillando pueblo, como sea, con órdenes que ya, o sea, se van de todos los ideales, o sea. Vamos a empezar a entender lo que está pasando actualmente, qué está ocurriendo actualmente, de dónde salen estas dos facciones, estos dos grupos que vemos
prácticamente partida la población, una mitad por el lado siendo oposición y otra por el lado del gobierno. Hablemos de los que están del gobierno. ¿Cómo el gobierno maneja esa masa tan grande que los apoya cuando las condiciones son tan difíciles, cuando no hay comida, cuando no hay periódico, cuando no hay harina, cuando no hay leche, cuando no hay muchas condiciones básicas para mantenerse? ¿Cómo ellos manejan esa masa que los está apoyando y que salen a manifestarse? Lo que sucede es que anteriormente, o sea, era lo que es un pueblo unido, okay. Pero, ¿qué sucede con lo que es la oposición y lo que hoy en día es el oficialismo? Por decirlo así, el oficialismo hoy en día es lo que el gobierno, por decirlo, te ayuda en sentido de, lo vemos en otro sentido, y es como la manutención, como ya el facilismo de muchas cosas. ¿Qué pasa? O sea, es gente que se acostumbró a que les den todo. Es gente que se acostumbró a que le den todo, es gente que se acostumbró a de que uno no está en contra de lo que era la pobreza, pero si avermamos y si vamos a hacer de que sea como un comunismo, por decirlo así, de que tanto ricos como pobres, como que no haya nada de esto, y pues obviamente, o sea, que sea para todos, o sea, pues vamos también a que sea algo también a poner a trabajar un pueblo, pero lo que pasa es, lo que está sucediendo es eso, o sea, ya todo es un facilismo, ya todo es misión por todo, y obviamente la gente que fue más humilde, que fue la más vulnerable a todo esto, es la que obviamente lo ven como un salvador, se vio como este gobierno se vio como un salvador, o sea, como que ya me llegó todo, obviamente, mientras que las personas que llegaron desde hace muchos años, lo que son europeos, lo que es gente que fue que crecieron en Venezuela, que hicieron en Venezuela, hoy en día somos los que estamos más perjudicados. O sea, son los que estamos más perjudicados, precisamente por eso. O sea, hoy en día, entonces, la cuestión de que a mí, por ejemplo, cuando llegan y dicen que esto tiene que cambiar, o sea, mucha gente dice, que llegue y te dice esto, o sea, aquí tiene que pasar algo como sea y demás, o sea, porque tú lo escuchas, o sea, pero ¿cómo se va a levantar un pueblo donde tienes todo? Donde, por ejemplo, una persona que madruga para mercar, que madruga para Pedeval, o sea, que está un día anterior, él no le importa lo que está pasando ahorita, a él no le importa si llega mañana, si suben el dólar o lo como sea, desde que yo consiga mi ayuda, desde que yo consiga que me estén manteniendo mis hijos, de que yo consiga toda la misión, de que me estén manteniendo a mí, o sea, cosas sin yo estar trabajando, sin yo estar aportando de verdad al país. O sea que esas son personas que les dan la leche, que les dan harina, que les dan huevos, y ya con eso salen a protestar, a manifestarse, a respaldar el gobierno, a estar en todas las manifestaciones. ¿Cómo el gobierno los controla a ellos? ¿Cómo garantizan el cumplimiento, la asistencia? ¿Qué hay detrás de todo eso? La seguridad social, lo que es seguridad social, lo que es todo, o sea, para ellos gozan de todos esos beneficios, por decirlo así. Y se acostumbraron a poco. Se acostumbraron a poco y toda la vida, o sea, por mucho tiempo se acostumbraron a que todo fuera así, o sea, no hay algo que controle, no hay algo que esto, o sea, simplemente que llegó Pedeval, llegó Mercal, como sea, tiene leche, como sea, así no sea de buenos empresarios, que sea todo hecho en socialismo, eso es mentira, simplemente el hecho de socialismo son las empresas que pueden juntarle la mano al gobierno, lamentablemente, porque es así, para que puedan montar un Pedeval y para que puedan montar un Mercal, porque es así, o sea, no es que todo el mundo puede llegar y también tener las cosas y tener esto, simplemente, o sea, eso no es secreto para nadie, también la corrupción que hay, gigante que hay ahí, o sea, y obviamente, por lo que es la oposición, es lo que trata también de que una lucha que tú has tenido empresas, que el país ha sido lleno de empresarios y demás, que han sacado un país adelante, o sea, en los gobiernos que sea, porque se quedaron con el lema de lo que fue la Cuarta República, y ¿qué hiciste en todo este tiempo? No hicieron nada. Bueno, recientemente veíamos en noticias, en televisión, que Maduro estaba diciendo que se iba a enfrentar con los empresarios porque le habían subido el precio de los electrodomésticos, etcétera, y hubo un desabastecimiento total en los almacenes de grandes cadenas, y los empresarios decían, es que no podemos ya bajar el precio más porque estamos perdiendo, estamos a pérdida. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué ese juego del gobierno de mostrar a los empresarios como los culpables del alto costo, y los empresarios dicen, al contrario, estamos a pérdidas? Bueno, son ellos mismos, Erwin. Lo que sucede es, por ejemplo, ahorita con la cuestión del control de cambio que tenemos, es precisamente eso, o sea, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, estos empresarios, comerciantes, como sea, ellos no pueden llegar y comprar a dólar oficial. O sea, si yo, por ejemplo, yo traía no sé cuánto de mercancía porque todo es importado.
todo es importado ahí en Venezuela. O sea, si yo, por ejemplo, traía para hacer el papel higiénico, para hacer la cuestión, traía licuadoras, lo que fuera, todos los insumos, todo lo que fuera es importado. Y si yo, obviamente, yo declaro por $5,000 y me están autorizando solamente 2,000 o 1,000, o sea, ¿de dónde tengo que sacar el resto para poder abastecer? O sea, tengo que comprar a dólar negro. Obviamente, o sea, y lo que quieren hacer, una paridad así, o sea, no la pueden hacer ahorita en este momento como está, $1 a 90, casi 90 bolívares, 85, 90 bolívares, o sea, ¿dónde lo saca? Tienes que sacarlo de dólar afuera, o sea, pues obviamente por eso se fueron muchas a pérdida, se ha ido muchas empresas a pérdida. De hecho, hasta ahorita, dentro de poco, la Sony se va también, o sea, empresas que son de marcas, como sea, se tienen que ir porque no pueden, o sea, no pueden mantener unos precios a base de qué. O sea, $1 que todo el tiempo, o sea, que te dicen que es a 6.30, que lo pueden subir un poco como sea porque quieren, por decirlo así, competencia con el dólar negro y no lo pueden hacer. Bueno, estamos hablando con Bárbara González Rodríguez, para los oyentes que llegan a la sintonía de Caracol. Ella es de inteligencia militar del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Acaba de salir de Venezuela. Se ha venido aquí a Ciudad de Panamá. ¿Qué viene a buscar acá? Libertad. Vengo a buscar libertad, vengo a buscar tranquilidad. Vengo a buscar tranquilidad, vengo a buscar un apoyo, una lucha también, o sea, que desde afuera también nos escuchen también de que, o sea, de que no nos sintamos solos, de que Venezuela no se sienta sola y de que pronto, o sea, una lucha que estemos constante, como sea, buscar refuerzos, como sea, de donde sea, para que podamos salir adelante, o sea, que no. Pero a ver, uno pensaría que una persona que es de inteligencia militar, que es del gobierno, que es del régimen, ¿de qué libertad puede hablar si gozan de la protección del régimen, del gobierno? No todos. Solamente los altos mandos son los que van los que van con buenos sentidos, los que van en buenos beneficios, los que van en todos, los demás no. Eso es mentira. Eso es mentira, no es que todos tengamos los mismos beneficios y que gocemos de todo, no. Solamente los altos mandos son los que están ahí pegados al gobierno, esos son los únicos que pueden tener beneficio de todo. ¿Qué beneficios tienen esos altos mandos? Beneficios para muchas cosas, desde comprar un carro de que tú no tengas que estar en una lista de no sé cuánto tiempo. Desde comprar un carro tú puedes llegar y perfectamente puedes tener un carro en cualquier momento. Con cosas tan simples. Ellos tienen esos beneficios. Sí, por supuesto. Y ustedes, los que estaban, digamos, haciendo parte del grupo de base de la inteligencia militar, ¿no? No, tendríamos que hacer muchísimas cosas, como llegar a la corrupción para poder lograr muchas cosas. De resto no. Así por tus propios medios, porque llegar y porque yo fui, porque yo soy el funcionario de este maíz total, no. ¿Cuánto se estaba ganando un funcionario de inteligencia militar allá en Venezuela, en Caracas? Más o menos, en dólares. Muy poco. Muy poco, la verdad. Cuando usted dice eso genera corrupción, hábleme de ese factor de corrupción que lo promueve el hecho de que ganen tan poco. ¿En qué condiciones de corrupción caen los funcionarios del Ejército, de la Guardia Nacional, de inteligencia? ¿En qué factor de corrupción? Porque justamente en estos países se habla mucho, dicen, la Guardia, las autoridades en Venezuela son muy corruptas, pero ahora usted misma nos lo confirma. ¿Qué hay de corrupción en eso? Corrupción en todo sentido, desde que llegas a cualquier parte, o sea, estamos hablando de hasta en sentido de cuando tú ingresas a un país, cuando todo, o sea, te das cuenta desde el primer funcionario que te recibe, del primer funcionario que te reciba, como sea, y nosotros precisamente por eso, o sea, nosotros también hicimos partícipe de eso, ¿por qué? Porque muchas veces te dicen, o sea, que ganas súper mucha plata como sea porque estás en X cargo y eso es mentira. Son cuestiones que tienes que esperar a que un gobierno como tal dé la orden para que pueda haber un aumento salarial o como sea, mientras que los demás pueden estar gozando de muchos beneficios. Lo que te digo, los altos mandos, las cadenas de mando, pero las más altas. ¿Ustedes tenían que caer en corrupción para poder completar el sueldo? Claro que sí, muchas veces. Y si te digo la gente se acostumbra a pagarle a la autoridad, a la policía, a pagar por todo, a corromperlos. Claro que sí. En todo sentido y en cualquier momento. Simplemente soy autoridad, así sea para pedir una cédula. Me enamoré de ti, una cédula como sea, X ya. Bájate con algo. Es así. Y ese, digamos, ese lenguaje, bájate con algo es, deme algo, aporte, pague. Exacto. Dependiendo, y tú mismo ves el grado de magnitud que puede ser la pequeña tontería. O sea, lo ves súper grande porque simplemente te enamoraste de algo. Porque la cédula no estaba bien, porque el documento no estaba bien, porque el documento vial, el de tránsito, porque todos los organismos. Si esa es en la base, digamos, ustedes que eran de inteligencia,
ascendamos en cargos, entonces, ¿cómo están en los mandos medios, en los mandos altos y en la cúpula militar la corrupción? Ya eso se mueve en otro sentido porque es obviamente ya lo que tienen que estar, por decirlo así, lo que diga papá Maduro. Lo que diga papá Maduro obviamente aplaudimos y eso es, y es lo que es, pero obviamente yo tengo un beneficio por eso. Y todos obviamente tienen su beneficio. Todos tienen su beneficio, pero es así, o sea, ¿quién puede contra eso? Todo lo que diga papá Maduro es ley. Se hablaba mucho en la época de Chávez que los grupos narcotraficantes colombianos pasaban la coca por Venezuela. Ustedes allá en inteligencia militar, ¿qué lograron detectar de eso? ¿Qué sabían de eso? ¿Qué se hablaba de eso? Eso no es secreto para nadie. Eso desde que estás en la frontera lo ves como como lo más normal. Estás en un aeropuerto, lo escuchas, lo ves también, Guardia Nacional, nosotros estando mismo tomando un café como sea, ves la Guardia Nacional cómo está tratando con eso. O sea, son cosas que eso involucra a todos los organismos. O sea, es normal. Ese mercado. Es normal. Eso es normal. O sea, intenta tapar con el sol con un dedo, pero eso es normal. O sea. No es delito. No. Para nosotros no. ¿Cómo estar en inteligencia? ¿Cómo estar trabajando y no untarse del negocio ilícito, de la corrupción, estar dentro de un grupo tan secreto, tan reservado, tan peligroso además, no recibir, saber que los demás reciben, ellos darse cuenta que usted no pertenece a ese grupo corrupto? ¿Cómo mantenerse con vida? ¿Cómo mantenerse activo ahí? Esos son mafias también, que muchas veces cuando te ven que no estás participando en ellas tampoco te toman en cuenta. Y si ya depende de ti, o sea, si quieres o no participar en eso. Aunque muchas veces se ve, o sea, por decirlo así, para que todos queden contentos, muchas veces te dan una parte. Toma, para que quedes contento también, así yo me quedé con la mayor parte. Pero también reparten, o sea, lo que haya sido, si sean cargamentos pequeños o como sea, lo pueden repartir entre todos y todos felices. Para que no haya, por decirlo así, un chismoso, que salgan con cuentos, que salgan esto, que salgan a cantar o algo, y es así. O sea, se vuelve casi que un modo de comportamiento. Exacto. Exactamente. Cuénteme lo que pasó con el avión de Air France que cayó con unas toneladas de droga recientemente que salió de Venezuela. ¿Cómo fue eso? Ese vuelo fue el que fue el año pasado, exactamente, saliendo de Maiquetía, en el que fueron 30 maletas aproximadamente. O sea, es saliendo del aeropuerto internacional de Caracas, el más importante. Eso es como si salen de aquí del aeropuerto internacional de Panamá o del aeropuerto El Dorado allá en Colombia. Exactamente. Era un cargamento de no sé cuántas toneladas, eran casi 2 toneladas, algo así de lo que fue cocaína pura y bueno. Pero así todos, lo que te digo, o sea, todos sabían, todos los organismos sabían, todo lo que es Guardia Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana, todos sabían lo que estaba pasando. Y pues obviamente después van cayendo muchos obviamente los que estaban metidos en eso, y también caen los que se hacen los que yo no supe nada, porque es así. O sea, van por cadena. ¿Qué otros casos conoció así usted de que hayan caído cargamentos de esa dimensión allí? En TAP, las aerolíneas, lo que son aerolíneas portuguesas, lo que son aerolíneas españolas, las portuguesas y esta de Air France son las que más. ¿Qué pasó con el de TAP? El de TAP pasó una vez también, cargamento, o sea, por cambio de Guardia Nacional, no se enviaron el mensaje, por decirlo así, coordinadamente, porque aquí igualmente nosotros no podemos tener un mismo celular en una misma línea, siempre tenemos que estar cambiando y pues obviamente no podemos tener la nombre de nosotros. Esto, pues erróneamente el chico llegó y envió el mensaje a la persona que no era, hicieron un cambio de guardia. La otra persona mandó el mensaje que no era, que ya estaba listo, que ya estaba todo, y fue cuando obviamente llegan y caen, agarran también ese cargamento, porque la otra persona tampoco, el otro guardia, el otro funcionario, no tenía conocimiento. O sea, los dos guardias no estaban de acuerdo, no sabían, o sea, uno sí sabía y el otro no sabía. Exacto. Y le puso el mensaje de texto. Exactamente. Y él al desconocer esto y no está en la parte mía, o sea, no está mi aporte, o sea, qué es lo que está pasando. Y obviamente es cuando ya cae, y así, o sea, así como errores pequeñitos como eso caen todos los días y todos tienen conocimiento de eso. Bueno, estamos hablando con Bárbara González Rodríguez, ella es de inteligencia militar, acaba de salir de Venezuela, ella integraba el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, se ha venido aquí a Ciudad de Panamá a ponerse a salvo, como dice ella, a buscar libertad, y ha accedido a contarnos esta experiencia, y por medio de ella vamos a entender todo lo que está pasando actualmente en Venezuela
y sobre todo la crisis del gobierno, todo lo que está ocurriendo en las calles. Nos va a contar en un momento, cuando volvamos del informativo, lo que ocurre con estos grupos que hemos visto por televisión llamados los Tupamaros. En fin, todo esto lo vamos a entender en un momento con ella. Ya regresamos. Es la hora Pepsamar Reflux. En Caracol Radio son las... Reportaje desde Ciudad de Panamá con Bárbara González Rodríguez, de Inteligencia Militar, del SEBIN. Ella es del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Se vino aquí a Ciudad de Panamá, la hemos localizado y esta es una exclusiva de Caracol, de la Red Mundial de Radio. 6 años trabajando en inteligencia militar. Este grupo, el SEBIN, está conformado por integrantes, por miembros del Ejército, de la Guardia Nacional, y son, pues, como su nombre lo indica, los que se encargan del servicio de inteligencia a favor del gobierno. Este era el grupo que se conocía antes como el DIM, ¿no? DIM, Dirección de Inteligencia Militar. La Dirección de Inteligencia Militar. Siempre se ha dicho muchísimo de todo lo que es la Guardia Nacional. Hábleme un poco de las funciones de la Guardia Nacional a diferencia de lo que es el Ejército. Es otra fuerza militar que son las que están en los comandos de lo que es la frontera, lo que son el recuerdo de seguridad también, igual lo que son las fronteras, lo que es antimotines, lo que es todo esto, lo que es más que todo orden social. O sea, funciones de policía. Función de policía, exacto. Uh-huh. ¿Qué pasó con lo que era la DICIP? Fue un organismo de inteligencia y contrainteligencia de interior, pues, o sea, eso fue ya los funcionarios, obviamente al acabarse la figura como tal de DICIP, ya fueron para otros organismos, fueron reasignados a otros organismos, se fueron a otras funciones y muchos se dieron de baja. Se le tenía mucho temor a la DICIP. Uno, cuando viajaba a Venezuela, siempre le decían, tengan cuidado con la DICIP. Sí, era el organismo más fuerte que había en Venezuela antes. Ni hoy, el mismo SEBIN podía ser tan fuerte como lo que fueron ellos. O sea, ¿eso es como el equivalente al DAS allá en Colombia? Algo más, O sea, era un grupo de inteligencia a favor del presidente, lo manejaba una fuerza. ¿Para quién trabajaban ellos directamente? Era seguridad de Estado completamente hermética. Era hermética y era, o sea, hasta para la misma situación de llegar y entrar alguien, ser un funcionario de la DICIP para respetarle, o sea, era algo lo máximo. Lo máximo en ese tiempo fue, bueno, o sea, ahí eran los que mandaban lo que era el orden y lo que era la seguridad. Seguridad de Estado completamente. Nosotros desde Colombia, y yo he estado en varios trabajos de investigación y conocíamos lo que era el tránsito de las FARC desde Colombia hacia Venezuela, cómo pasaban por el río Arauca en la frontera con el departamento de Arauca, por la zona de Cúcuta, incluso el tránsito de secuestrados. Ustedes en inteligencia militar conocieron ese fenómeno de cómo con facilidad podían pasar los miembros de las FARC hacia Venezuela. ¿Conocían de eso? Sí. ¿Qué se sabía? Se sabía. O sea, no, prefieren no hablar de eso. No, ¿Así de grave es? Sí. Cuando vimos las fotos de Iván Márquez, inteligencia militar venezolana, ¿sabía de eso? Sí, claro. Lo ves en el aeropuerto, lo ves con los registros como todo, simplemente cuando ya explota, resulta algo, porque hay una disyuntiva o hay algo que va a pasar entre los dos países o algo, es cuando sí ya ven, entonces sí los atrapamos y sí lo agarramos y esto más, pero pasan como Pedro por su casa. Los campamentos, se habló hace un tiempo atrás de unos campamentos que había de las FARC en Venezuela, y en la cumbre de la OEA se mostraron fotografías de esos campamentos. ¿Inteligencia militar conocía de eso también? Sí, claro. Y eso no es secreto para nadie, que en muchas partes están, y obviamente más que todo cuando viajas logras ver los campamentos hasta en la misma autopista. O sea, eso no es secreto para nadie. Recordemos que por esa época el presidente en Colombia, de la época Álvaro Uribe, hizo esa denuncia. Chávez arremetió diciendo que eso no era verdad y dijo las coordenadas que aparecen son tales, y se fue por allá y se paró en el sitio y dijo, miren, aquí dijeron que este es el sitio donde estaban los campamentos y aquí no hay nada. ¿Recuerdan eso ustedes? Sí, claro. ¿Sí llegó Chávez al sitio o no llegó al sitio real? No llegó.
No llegó, obviamente, pero no, igual no fueron las coordenadas, todo lo que dijo, o sea, obviamente que no. Conocimos muchos casos también. Yo personalmente estuve reunido con Richard Bulton, un empresario venezolano de la aviación. Me hice muy amigo de él en su momento, con Marena Bencomo también, su esposa, una mujer que fue reina en Venezuela, muy linda, sus 2 niños. Y él me contaba cómo fue secuestrado y cómo lo mantuvieron en campamentos venezolanos. ¿Ustedes conocieron también de ese caso? Sí, claro. Desde el mismo momento cuando él desapareció, nosotros teníamos ya conocimiento de eso. Y sabíamos la ubicación. Que estaba en Venezuela. Estaba en Venezuela. Por las FARC de Venezuela, por los grupos, no, era un grupo, decían que de paramilitares, se manejó por ahí, ¿no? Era un grupo que se manejó como paramilitar, pero era un grupo guerrillero. Para ese tiempo fue cuando empezó, de poco a poco fue entrando la guerrilla. Para ese tiempo. ¿Cómo está la situación de secuestro en Venezuela? Usualmente salen noticias en los diferentes medios, en 24 horas, en muchos medios salen sobre el secuestro en Venezuela. Nosotros desde los países latinoamericanos, desde Colombia, yo que vivo trabajando constantemente con el tema del secuestro, sentimos que se ha incrementado el secuestro en Venezuela, pero que no se denuncia, que la gente no da a conocer los casos. Recientemente tuvimos el testimonio de una familia venezolana, de don Samuel y su esposa, los padres de María José Molina, Samuel Molina y su esposa, doña Zulay de Molina. A ellos les secuestraron su hija, y la denuncia que ellos hicieron a través de las voces del secuestro fue que su hija había sido secuestrada por un grupo armado que luego se la entrega a las FARC en Venezuela y que la llevaron al campamento Santrich, al campamento de Jesús Santrich en Venezuela. ¿Conocieron también ustedes de ese caso como inteligencia militar? Yo no tuve conocimiento de eso. Tal vez el organismo lo tuvo, pero yo no tuve conocimiento de eso. Sí, ¿Y de la existencia del campamento Santrich allá? Del campamento Santrich no, pero sí tuve conocimiento también de que nosotros los mismos funcionarios, también, tanto lo que es el 6CPC y de nuestro organismo también, o sea, hemos participado muchas veces en lo que han sido esos secuestros. O sea, ¿funcionarios han participado en esos secuestros? Sí, y han sido los que han extorsionado también. ¿Y esto no hay un ente de control dentro de las fuerzas, como decir una procuraduría delegada para las fuerzas que a las que le pueda denunciar esto? ¿Existe allí? No, lamentablemente todos los poderes están comprados por el gobierno. Todos los poderes. Estamos hablando de justicia, estamos hablando de fiscalía, estamos hablando de todo. Y simplemente, o sea, un ciudadano común, o sea, que vaya a denunciar algo, o sea, ¿a quién lo denuncia? Había en Colombia, tuvimos el testimonio de una desmovilizada de las FARC, que ella decía que Hugo Chávez en una oportunidad se reunió con ellos en los campamentos de las FARC dentro de territorio colombiano. Sí, tenemos conocimiento de eso. ¿Fue verdad eso? Sí, eso sí fue verdad. O sea, ¿fue verdad que Hugo Chávez se reunió con FARC en territorio colombiano sin conocimiento del gobierno de Colombia? Sí. La venta de armas, que las armas que se han encontrado en manos de la guerrilla colombiana, que son armas que están registradas del ejército, de la Guardia Venezolana, ¿cómo llegan esas armas? O sea, ¿se las roban grupos dentro de las fuerzas militares venezolanas, se la roban a la fuerza, o es una venta formal de la fuerza hacia los grupos guerrilleros de Colombia? Para eso también hay mucha mafia, o sea, dentro de los mismos organismos se hace esa venta. O sea, igual para adquirir un arma, o sea, no es el permiso como tal, o sea, lo que sea lo más complicado, porque hasta hay facilidad para eso. O sea, no es algo, y simplemente lo que te digo, o sea, hasta en eso también funciona todo lo que es la corrupción. O sea, no es posible que una persona que tenga un sueldo mínimo, como sea, que le pidan los mínimos requisitos y ya tenga un arma. O sea, un sueldo mínimo que estamos hablando de 2 millones y algo, o sea, y ya tengas un arma que te cuesta cuánto, y cuánto te cuesta el permiso, y lo tengas así como si nada, como juguete. Hay otros temas que yo quiero preguntarle, pero antes quiero recordarle a los oyentes, esta es una exclusiva de la Red Mundial de Radio de Caracol. Estamos con Bárbara González Rodríguez, ella es de inteligencia militar del SEBIN, acaba de salir de Venezuela, acaba de abandonar el cargo. ¿Usted abandonó el cargo? ¿Usted ya no va a volver a Venezuela? En este momento no. En este momento no, y obviamente también por mi vida, por después de esto no sé qué vaya a pasar, pero obviamente sé que no. Por lo pronto no.
No va a volver. No. ¿Va a pedir asilo aquí en Ciudad de Panamá o qué? Se va a residenciar normalmente? ¿Qué piensa hacer? No, estamos en eso y estamos buscando también otra salida para otra parte. ¿Para otro país? Sí. ¿Cuántos de ustedes de inteligencia o de otras fuerzas están pensando en salir o ya han salido del país a raíz de esta situación actual? Mira, no sé. No sé de verdad. Sé de muchas personas como tal que son civiles, pero no que sean de funcionarios y demás, no sé. ¿Dentro de la fuerza hay moral para estar con las fuerzas o hay desmoralización y todos quieren salir en desbandada? Hay muchos intereses. Hay muchos intereses y, o sea, para uno puede ser conformismo y para otros puede ser, o sea, lo que toque. Pero, no. ¿Quiénes son los tupamaros? Hemos visto recientemente en televisión que se hablan de los tupamaros. ¿Quiénes son esos grupos? Esos son los grupos que protegen al gobierno. Ellos están en zona, ellos son los que dan entrada y salida a ciertas zonas de la ciudad, a ciertas zonas de las ciudades como tal. Y son grupos con los cuales, o sea, por decirlo así, guerrillas urbanas con las que no se pueden meter. O sea, ni la policía ni nosotros mismos podemos meternos con nada de esto. O sea, ¿ustedes no se pueden meter con los tupamaros? No, nada. Simplemente ellos son los que mandan en una zona, ellos son quien dice quién entra, quién sale, como sea, y bueno. ¿Y ellos están dotados de armas por el gobierno? Sí, completamente. Completamente, tienen, por decirlo así, su estrategia, tienen su modo, tienen su base, tienen todo, es un organismo ya que no es secreto para nadie. Dónde funciona, cómo funciona, qué es lo que hacen. Lamentablemente están llenos, eso simplemente, o sea, de lo que trata son de malandros que está tomada en la calle. Esas personas obedecen a una línea de mando, tienen unos grados, unas jerarquías, están organizados por barrios, por sectores. ¿Cómo están organizados los tupamaros? Sí, ellos están precisamente por eso, o sea, en zonas lo que son las más vulnerables. Las zonas más vulnerables que son las que precisamente las que siguen al gobierno. O sea, en esas zonas son las que ellos se ubican y sí son su grado pues de funcionarios. O sea, estas personas están, digamos, como asignadas a las zonas marginales de las ciudades para controlar la gente pobre, para imponer miedo allí y controlar la gente más pobre, es más o menos lo que le entiendo. O sea, para darle fuerza a la gente pobre. O sea, para que ellos se sientan, ¿sí me entiendes? O sea, de que si hay que salir a robar ahorita, como es lo que está pasando, precisamente lo que pasó anoche, o sea, en la autopista, en plenas autopistas, ¿sabes? Están robando, o sea, son ellos los que mandan en la calle y donde tú ves policía, no pueden meterse los organismos, no pueden meterse lo que es la seguridad. A la policía le han dicho claramente no se metan con ellos, al ejército, a las de inteligencia, no se metan, hay que dejarlos actuar. Exactamente, sí. O sea, hay una orden explícita. Sí. Cuando ellos están, o sea, no se puede hacer nada. Pero ellos, si uno los ve, no están ejerciendo una acción de autoridad, sino antes al contrario, de abuso de autoridad, de atacar, de disparar, de violar los derechos humanos. O sea, no son una autoridad. Es que, Erwin, esa es la orden que tenemos. Esa es la autoridad que nos quieren precisamente que nosotros amedrentemos al pueblo precisamente de esa forma. O sea que me deja asombrado y siente uno miedo de escuchar esto. Más de una persona como usted que viene de la inteligencia militar. Es así. O sea, si usted va por la calle y no va con su identificación y la para alguno de estos, ¿qué le puede pasar? O sea, tengo que exponerme a hacer lo que ellos digan. O sea, bien sea lo que te digo, lo que te dije anteriormente, bien sea que me pidan la cédula, se enamoraron de algo, alguna cosa, si no cedo con esto, bueno. O sea, pero son en bandadas, son gente que, o sea, que en cualquier momento pueden estar en cualquier parte, llegaron ellos en cualquier momento, me rentaron y no hay fuerza pública que cerca ni nada en lo que tú te puedas refugiar o puedas contar con apoyo o ayuda, no. Estas personas, para entregarles un arma, ¿han recibido alguna formación militar? ¿Han recibido o son digamos, egresados de alguna escuela, de alguna academia, son pensionados de las fuerzas? ¿Quiénes son? Ellos están por decirlo así, los que lo están formando son funcionarios hasta la misma guerrilla. Hasta la misma guerrilla son precisamente. ¿De la guerrilla? ¿De qué guerrilla? Guerrilla colombiana. ¿De la guerrilla de las FARC es la que los está formando? Sí. Y eso no es secreto para nadie tampoco. O sea, gente de la guerrilla de las FARC entrena
a los Tupamaros, al grupo guerrillero venezolano? Actualmente no sé si lo estarán haciendo, pero fueron los que, por decirlo así, los entrenaron. Los entrenaron, los que fueron los que hicieron, por decirlo así, la formación de lo que es un comando, de lo que es esto, o sea, lo que es la formación, pues, el organigrama, la estructura. Exactamente. Lo que es la estructura de esto, de esa organización. ¿Y ustedes como inteligencia militar conocían eso? Sí, claro. Pero no podemos hacer nada. O sea, ustedes tienen funciones limitadas. ¿Hasta dónde pueden llegar los de inteligencia militar? ¿Qué pueden informar y qué no pueden informar los de inteligencia militar? Exactamente. ¿Qué no podían informar, por ejemplo? O sea, no se puede informar, o sea, todo lo tiene que saber obviamente tu superior. Todo lo tiene que saber tu superior y pues obviamente, o sea, si no es la orden, si él te dice, esto se queda así, hazte la loca. Más nada. Y puede estar pasando lo que está pasando en tus narices, pero no puedes hacer nada. La población, la gente, la sociedad civil, si van y denuncian eso, ¿qué pasa? Queda en el aire, o sea, no hay un organismo ahorita competente como para que alguien pueda llegar y quejarse, o sea, es lo que te digo, o sea, todos los organismos como tal están tomados por el gobierno y no hay justicia para nadie. Hace poco una colega venezolana periodista me escribía por el WhatsApp y me decía, es que aquí me pararon, me bajaron de mi carro, me llevaron por los cajeros automáticos, me hicieron lo que en Colombia se llama un paseo millonario, le sacaron el dinero que le pudieron sacar de su cuenta, dice, y lo peor es que son gente del Estado. Yo no le creía eso, yo decía, debes estar equivocada. O sea que eso sí es posible. Sí es posible. De los mismos organismos, claro que sí. Del 6CPC, del mismo DIN, SEBIN, ahora, pero sí. Pues es sorprendente, yo he quedado perplejo y por eso era tan valioso escuchar este testimonio de Bárbara González, de Inteligencia Militar del SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia, que nos lleva a entender lo que está ocurriendo. En estos días usted ha visto lo que está pasando. Vemos desabastecimiento. ¿Por qué no hay, por ejemplo, papel para la prensa, para los periódicos? Por lo que te digo, o sea, todo lo que son insumos, lo que es el mismo papel, todo es traído de afuera. Nosotros no producimos nada. En Venezuela no se produce nada. Y todo insumo, todo químico, lo que sea viene de afuera y pues obviamente no está como tal lo que se compre. Con el dólar, lo que sea, el dólar oficial que no se puede comprar porque si, por decirlo así, tiene 5,000, necesito traer 5,000 toneladas de papel, pero solamente me autorizaron para 1,000. O sea, no me puede funcionar el periódico, así mismo lo de la crema dental, así mismo lo del papel higiénico, así mismo lo de la cesta básica. O son cosas que no lo consigues precisamente por eso, porque no está como tal la cantidad de divisas autorizadas para X empresa, para X industria, para que puedan seguir haciendo la importación. Es a propósito que no hay harina, por ejemplo, que no se consigue leche, que no se consiguen huevos. ¿Eso lo hacen a propósito el gobierno o es que definitivamente los comerciantes, el mercado, los empresarios no tienen con qué comprar y abastecerse? Es precisamente eso, que no hay en este momento, no hay cómo comprar. O sea, lo que te digo, o sea, si todo lo traes de afuera, todo lo traemos de afuera. Lamentablemente nosotros no somos una cultura de que nosotros producimos nosotros mismos. O sea, el gobierno nunca ha sido apoyo para esto. Por más que se llene y diga que estamos trabajando la tierra, que estamos trabajando, conozco de cualquier cantidad de gente que les entregaron las tierras y las tienen ahí simplemente aprovechando la remesa que les entrega el gobierno, que les entrega mensualmente y no tienes nada sembrado. Eso no es secreto para nadie. Que pasas por las partes de Aragua, que pasas por las partes de Apure, por donde sea, o sea, y todas esas partes, o sea, lo encuentras allá en Venezuela y las encuentras vacías. Encuentras la supuesta tenencia de tierras o como sea, lo que estaba peleando de quitarle a las grandes empresas, como sea, ¿y qué han sembrado en eso? Nada. Entonces, lamentablemente, todo eso lo tienen que traer de afuera, todos esos insumos, todos esos químicos, todo esto para tener algo aquí, o sea, para tener algo en Venezuela, como sea, y ¿de dónde lo saca? ¿Cómo lo tienes que pagar? Simplemente dólar negro. ¿Qué pasó con todas esas empresas que Chávez quitó? En una oportunidad yo estaba en Estado Guárico, el presidente Chávez me invitó allá, yo estuve allí participando del programa Lo Presidente y ese día, ahí en Estado Guárico, él llegó y dijo, esa cervecera hay que expropiarla. Una cervecera y creo que era una planta de agrícola, algo así. Pero lo dijo ahí, formalmente,
Y lo que veíamos en las noticias días después es que efectivamente llegaron allá y se tomaron las instalaciones y chao, los sacaron de ahí. O sea, ¿cómo funcionaba eso? Sí, lo que te digo, o sea, lo que es la lucha que ha sido el gobierno contra los grandes empresarios. O sea, simplemente por un resentimiento, por una cuestión de que fueron empresas que toda la vida creyeron en Venezuela, toda la vida creyeron en Venezuela, formaron Venezuela, son la alimentación diaria, como sea, que son de esas grandes empresas, y cómo es posible que llegues y simplemente porque no te dio la gana de llegar y que tú me aceptes a X tantas importaciones, o como sea, o que yo traiga lo que yo no quiero traer de allá de esta empresa, que no quiero traer este insumo, quiero traer es otra cosa y demás, y como no lograste comprar eso, por decirlo así, los empresarios, pues obviamente es cuando me dicen, no me sirves, exprópiese. O sea, ahí eres ya para mí. Y así pasó con muchas empresas lácteos, empresas de papel higiénico, empresas o sea, muchas. Creo que una planta de la Polar también la expropiaron. Sí, planta de la Polar, no. No la expropiaron. Bueno, yo me equivoqué, ahí me parecía que habían expropiado una planta Polar. No lograron porque igual la Polar no. O sea, hasta todavía la fecha, la Polar sigue luchando. Con lo poco que queda y con lo poco que tú puedes conseguir, porque ya no consigues muchísimas cosas. No consigues harina, no consigues aceite, muchísimas cosas que ya no consigues. Bueno, permítame, Bárbara, vamos a hacer otra pausa y ya volvemos, porque quiero que me hable de personajes. Vamos a conocer personajes de la vida venezolana, del gobierno venezolano, que acá en estos países tenemos poco conocimiento de ellos. Una pausa y ya regresamos. Colombia Universal Reportajes. Periodismo investigativo con seguimiento. Contactos más allá de las fronteras. Colombia Universal Reportajes, donde los protagonistas son testimonio tras la verdad de los hechos. Colombianos en el mundo conforman la red de corresponsales más grande de la radio hispana. Dirección General, Ervin Hoyos Medina. Colombia Universal Reportajes. Red Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio. Escuche esta noche a partir de las 12:15 a Ervin Hoyos, con el testimonio del agente de la inteligencia militar bolivariana que escapó del régimen Maduro. ¿Qué pasa al interior de las fuerzas venezolanas? La corrupción, el tráfico de armas, la relación con las FARC. Escúchelo por Caracol Radio. Más compañía. Regresamos en este reportaje con Bárbara González Rodríguez para quienes llegan a la sintonía. Esta es una exclusiva de Caracol, de la Red Mundial de Radio. Hemos venido aquí a Ciudad de Panamá a hablar con ella porque acaba de salir de Venezuela, ha venido a buscar o asilo, protección, dejando su cargo que lo tenía en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, en el SEBIN, lo que antes era el DIM. Ella es funcionaria de inteligencia, 6 años trabajando con esta fuerza al servicio del gobierno y ha salido porque, como diríamos popularmente, ya no aguantó más, ya no toleró más lo que veía dentro y se ha salido a buscarse otra oportunidad, otro modo de vida. Muy seguramente lo que viene va a ser muy difícil. ¿Qué avisora usted que va a pasar ahora en Venezuela? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están las cosas? Mira, en cualquier momento puede reventar algo. Es lo que muchos, hasta yo de verdad, sinceramente de corazón estoy esperando. O sea, lamentablemente no estamos llamando, no estoy haciendo yo totalmente para nada un llamado a que caigamos en lo que es la venganza, lo que es la violencia, lo que es para nada. Una guerra civil. No, una guerra civil para nada, o sea, pero lamentablemente algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar, el pueblo tiene que reaccionar, o sea, ¿cómo reaccionará? Será, no sé, o sea, que le quiten beneficios o como sea, o alguna cosa, algo tiene que pasar. Pero el pueblo como tal... ¿Es necesario que pase algo? Es necesario totalmente, porque la arbitrariedad, la injusticia, el abuso de poder como tal, en todo sentido, desde que tú compras X cosa, lo ves a diario, lo ves en aeropuertos, lo ves en la calle, lo ves en autopista, lo ves en la
desazón, lo ves en la injusticia de cómo es posible que que tengamos a la gasolina más barata del mundo y tengamos las autopistas que tenemos, o sea, de que tenemos un país tan espectacular como sea y que sigan todavía con los raspacupos y que son precisamente hasta los mismos del gobierno. O sea, gente misma del gobierno, que ellos mismos saben y todo lo que está pasando y cómo es posible que, o sea, sean los perjudicados, el pueblo como tal, la gente que de verdad, o sea, el ciudadano común, que sea el perjudicado con todo esto. O sea, algo tiene que pasar. Hábleme de Capriles. ¿Quién es Capriles para ustedes que estaban en inteligencia militar, que estaban del gobierno y él es de la oposición? ¿Quién es Capriles? Capriles es un dirigente político, pues obviamente por lo joven mucha gente se enamoró. O sea, yo sinceramente, o sea, poco tuve trato con él, o sea, no fui fanática, no fui nada de esto por lo que te digo. Yo creí fue en un gobierno totalmente que era a luchar precisamente contra las clases sociales y eran las más vulnerables, que eran los pobres. Pero, o sea, Capriles lo que ha hecho es luchar, o sea, también muchas veces lo veo hacia un lado de un solo sector. O sea, está sesgado. Sí, lamentablemente está hacia un solo sector porque precisamente no puede llegar a los que son los espacios más vulnerables, o sea, lo que es la gente que sigue el oficialismo. O sea, lamentablemente es así, o sea, no es de llegar y permitirse conocer también a que hay otras cosas, a que puede tener una tendencia política más abierta, o sea, de que podemos tener una unión, o sea, de que puede haber una unidad como tal, como fue hace mucho tiempo, o sea, no, porque ya la gente está precisamente lo que es ciega a un solo régimen. O sea que Capriles representaría como un estrato 3, 4, 5, 6 más o menos, o ¿qué estrato representa él? Nosotros en Venezuela no manejamos estratos. Nosotros simplemente o es clase alta o es clase baja, porque ya nosotros no tenemos clase media. O sea, se acabó la clase media en Venezuela. Se acabó la clase media en Venezuela. O sea, o es clase alta o es clase media. Y así mismo lo dijo el dirigente, o sea, así mismo lo dijo Chávez. O sea, o es clase alta o es clase media, pero aquí no hay intermedio. Y precisamente pues eso, o sea, él ahorita lo que está es precisamente tratar de llegar a lo que es ese espacio, lo que es esa gente humilde, lo que es la gente oficialista, pero es imposible. Es imposible llegarle. ¿Ustedes en inteligencia militar de pronto le hacían seguimiento a Capriles? Sí, claro, todo el tiempo. Todo el tiempo. Desde que salía de su casa hasta que anochecía, como fuera, todos sus pasos. Por supuesto. ¿Y había algo que dijeran, a esto hay que caerle, hay que buscarle el quiebre, la caída, o el tipo actúa tan bien que no lo cogen en nada? ¿Qué pasaba con él? No, muchas veces, sobre todo, o sea, tiene también su estrategia, porque muchas veces cuando ha viajado, cuando él ha salido del país, que muchas veces, o sea, por decirlo así, es para un lado, o sea, la información es para un lado y resulta que él llega y aparece en Bogotá, aparece en otra parte, o sea, y mientras uno ya le va siguiendo y le va haciendo el seguimiento que va para una sola parte y mentira, que resulta que se fue para Estados Unidos, y así, o sea. Justamente hubo una tensión con el gobierno de Venezuela cuando recién fue elegido el presidente Santos de Colombia y Capriles llegó allá y hubo tensión con el gobierno de Venezuela por el hecho de que lo hubiesen recibido y ya habían iniciado los diálogos de paz en Cuba, tanto que se llegó a pensar que esa situación podría darle un nivel de tensión a la relación de nuevo entre Colombia y Venezuela. Sí, esa fue la orden, precisamente que estuviéramos todos alerta porque algo iba a pasar precisamente con esa relación, de que se iban a cortar las relaciones comerciales precisamente por esa visita. Usted estaba cuando Chávez, esa vez, que es muy famoso ese momento, ordenó a uno de los generales movilizar todos los tanques a la frontera y todo eso, ¿estaba en esa época? Sí, claro, y esa fue la orden. ¿Y le cumplieron esa orden? Porque nunca se vio, digamos, el desplazamiento de tanques, ni los Scud, ni nada de esto. No, o sea, no fue porque ya llega ya otra orden precisamente donde dijeron que no, o sea, que era, por decirlo así, no era procedente. O sea, dio la orden y la contraorden. Sí, exacto. ¿Hasta dónde esas alaracas de Chávez eran show de televisión o hasta dónde eran verdad? Todo es un show. Toda la laraca, como tú dices, o sea, todo el show que ellos arman todos los días, de que es un país democrático, de que es esto, de que nos están persiguiendo, de que tenemos un informante, de que tenemos todo eso es un show. Simplemente para tapar una verdad, simplemente para tapar una situación que está ahorita, que está en marco en el país, todo el mundo está pendiente de eso, simplemente sale con otra tontería, por decirlo así, otro show, otra payasada para llegar y centrar la atención ya en otra cosa. O sea, y ya pasó lo otro, ya lo que pasó en estos días, lo que ha pasado en estos días con los estudiantes, así va a pasar también. O sea, ya ahorita
no demoran en armar otro show, en armar de que alguien lo está espiando, de que consiguieron llamadas de no sé dónde, de cómo sea y demás, y ya pasó eso, ya pasó el 12 de febrero, ya pasaron los muertos, ya pasó todo, y así va a seguir siendo. Usted recuerda, Bárbara, muy seguramente también en inteligencia militar ustedes detectaron cuando el presidente Chávez intervino por un guerrillero, alias Rodrigo Granda, que fue capturado por el DAS dentro de Venezuela. Dijeron que entonces que había sido un secuestro, lo llevaron a la frontera con Colombia, allá legalizaron la captura y lo tuvieron preso, y luego de nuevo el gobierno venezolano intervino para que lo pusieran en libertad. ¿Recuerdas ese caso? Sí, claro, sí lo recuerdo. ¿Y qué pasó ahí? No puedo decirte qué sucedió ahí. ¿Porque no lo conoce o es mejor no hablar de eso? Es mejor no hablar de eso, porque ahí involucra personas directamente que sé que van a saber quiénes son. Bueno, hay muchos casos más. ¿Recuerda usted, por ejemplo, el caso del famoso cantante de las FARC, alias el cantante de las FARC, que fue recientemente liberado y le dieron permiso para que se fuera a Cuba? Sí, sí lo recuerdo. Todo el mundo sabía que estaba en Venezuela y lo capturaron allá por una situación interna y lo pusieron en libertad de nuevo y lo dejaron ir. Y todo el mundo sabe, y también nosotros los organismos sabemos cuántos de los grandes guerrilleros están todavía en Venezuela. Eso no es secreto para nadie. Hay otros personajes por los que les quiero preguntar. Diosdado Cabello. El dueño único de Venezuela. ¿Dueño único de Venezuela? Completamente. O sea, ¿no es Maduro el que tiene el poder, sino Diosdado Cabello? Completamente. El dueño único de Venezuela se llama Diosdado Cabello. ¿Por qué tiene tanto poder Diosdado Cabello? ¿Qué puede tener Diosdado Cabello para controlar el gobierno? ¿Qué tenía Diosdado Cabello para manejar a Chávez? ¿Diosdado manejaba a Chávez o al contrario, Chávez manejaba a Diosdado? Diosdado ha manejado los dos gobiernos, lo que ha sido el de Chávez y el de Maduro. Él es empresario. ¿Quién es él? ¿Él de dónde salió? Él fue militar. Él fue un militar como tal, o sea, también se dio de baja, pero ha tenido un poder de convencimiento y ha hecho negocios, y eso no es secreto para nadie. La mafia, todos los organismos como tal que tiene a su disposición y que tiene a su mano, y que es la santa ley y es la santa palabra lo que él diga. O sea, todo es Diosdado Cabello. Tanto para gobernadores, como para alcaldes, como para el mismo presidente, para todos. O sea que entonces, de acuerdo a eso, Diosdado fue el que se puso en ese cargo, él mismo. Sí, claro, y en todos los que ha estado. Yo estuve ahora en las elecciones y tuve la oportunidad de ser quien publicó una fotografía de la Guardia Nacional en una carretera el mismo día de las elecciones, ojo, el mismo día de las elecciones, quemando un camionado de papeletas de votos, de los votos de las elecciones de Maduro, que fueron muy cuestionadas, en donde Capriles pues exige un reconteo y ellos estaban allá quemando esas papeletas. ¿Cómo se vio esas elecciones desde ustedes, lo de inteligencia militar? Ya nosotros a las 4 de la tarde ya nosotros sabíamos resultados de lo que iba a pasar. Simplemente con lo que fue la maquinaria. O sea, igual el voto es secreto, pero ya nosotros teníamos un resultado antes de que finalizaran. O sea que ¿Capriles tenía razón al exigir el reconteo? Sí, claro que sí. Se hizo un reconteo de una parte, como el 60%, digamos como para darle contentillo a la gente. ¿Por qué no hicieron el resto? Porque muchas papeletas no se consiguieron y muchos libros no se consiguieron. O sea, están entre los que se quemaron. Sí, claro. Así como se quemaron, así mismo se pasaron. Si no fueron quemados, muchos también fueron por máquina, como fuera, pero muchos se perdieron. Claro que sí. O sea que entonces estas elecciones fueron robadas. Totalmente. De eso no hay duda. Si se roban las elecciones, pues puede uno deducir que entonces no es posible que la oposición llegue a ganar unas elecciones. Igual todas las elecciones han sido así. Desde que fue hasta el mismo el referéndum que hizo precisamente el presidente Chávez. Todas esas elecciones han sido así. Cuando se hizo la modificación de la Constitución igual. Igual, todo fue así. ¿Qué tendría que hacer entonces la oposición para ganar? En ese caso sentarse a dialogar, pero a modo de que
por decirlo así, que el gobierno nos escuche, pero el gobierno no lo va a escuchar. O sea, es de cuestión de seguir insistiendo, es cuestión de seguir intentando, es cuestión de seguir hablando, de seguir pidiéndole al pueblo, de seguir llegando hacia la gente que de verdad, o sea, que despierte. O sea, pero ya es con otras estrategias, buscar otras estrategias alternativas, como sea, para tratar de llegar a toda esa gente que todavía siguen y ven cómo, o sea, cómo se cae el país a pedazos y simplemente se conforman con que no pueden hacer nada. O sea, a eso es que tienen que llegar ellos. O sea, un líder de verdad, bien sea una mujer, que ojalá y sea una mujer, porque también lo que quisiéramos es que ojalá fuera una mujer que de verdad tuviera los pantalones, porque si ya se ve que Capriles llega a un mismo discurso, de que es simplemente de que yo sí soy, pero no soy, pero sí te ayudo, pero no te ayudo, pero entonces llegamos, pero no lleguemos, o sea, no es una cuestión decidida, una persona que llegue de verdad tajante, que diga esto es así, y que se pare tanto como se han parado en el Congreso, como se han parado en otras partes, a llegar y delegar de verdad una función, que en ese caso la unidad de Venezuela. ¿Qué otro personaje hay al paralelo de Diosdado Cabello? Otro que tenga también algún poder similar, que controle instituciones y que no sea conocido, pero que se sabe allá internamente en Venezuela que tiene poder. No, en ese momento lo que siempre fue la orden fue Diosdado Cabello. Era santa palabra. Yo tuve la oportunidad de conocer a otro personaje que era Rodríguez Chacín. Un hombre que se veía con muchísimo poder al lado de Chávez, que era el que le hablaba al oído a Chávez, que era el que primero no tenía una contratación, no era funcionario legalmente, pero estaba todo el tiempo ahí y se veía que se hacía lo que él decía. ¿Qué pasó con él? Ni idea de dónde está ahorita. ¿Pero sí lo recuerda? ¿Lo tiene identificado? Sí, claro, fue ministro de Interior y Justicia. ¿Quién era ese personaje? Porque se notaba que tenía muchísima influencia en el gobierno. Mejor no hablar, ¿no? No, mejor no. ¿Es peligroso ese hombre? Sí, eso sí, bastante. Y gracias a él se ven muchas cosas que ha pasado en Venezuela. ¿Gracias a él qué? Se ven muchas cosas de lo que ha pasado en Venezuela. Gracias a él se deben muchas cosas. O sea, él ha sido el propiciador de muchas situaciones. Sí, claro, y de eso sí no te puedo hablar. O sea, más graves aún. Sí, si ya lo que nos ha dicho es grave, entonces imaginémonos eso. Sí, claro, muchísimo. Más personajes. La fiscal. Ortega. De ella tampoco te puedo hablar. Comprada totalmente. Comprada totalmente. Comprada totalmente por el gobierno, claro. O sea, de los estamentos de control del Estado, de la Procuraduría, de la Fiscalía, no hay nada que hacer, o sea, ahí. No, nada que hacer. Ahí todo, lo que son todos los magistrados, todo, obviamente todo está con el gobierno. O sea, ahí no hay un tribunal como tal, o sea, que sea de justicia, un tribunal supremo no hay. Para nada. Y te digo eso, o sea, y están como él, o sea, como esos personajes hay muchos, o sea, pero que diga uno la persona, que sea de verdad, la que mande en todo, en toda decisión, en todo, porque eso fue por orden lo que te digo, lo que se diga y muchas veces, o sea, lo corrobora y lo confirmaba, ejecútese, lo que decía Chávez, era obviamente lo de Diosdado Cabello. De eso sí tengo conocimiento y pleno conocimiento como tal. Pero el resto sí. Habrán muchos, habrá Mata Figueroa, habrá el otro, habrá el mismo Rodríguez Chacín, que también lo que te digo fue causante de muchas tragedias allá en Venezuela, por supuesto, y de muchas cosas. Pero como ellos hay muchos. Bueno, hay un tema que yo sé que tal vez ustedes lo conocen muy a fondo en inteligencia militar, y es todo lo que pasó con Chávez en Cuba. ¿Qué nos puede contar de la muerte de Chávez? Murió el 10 de diciembre, como dijeron algunos, murió el 20 y algo de diciembre, como decían otros, murió en enero, como lo anunció Maduro. ¿Qué pasó? En marzo, perdón, como lo anunció Maduro. ¿Cuándo murió Chávez? Chávez murió en diciembre. Él murió para finales de diciembre. Exactamente, fue entre el 26 y 28 de diciembre. No tengo ahorita, no recuerdo mucho, pero fue para esa fecha. O sea, en inteligencia militar sabían que murió entre el 26 y 28 de diciembre y no en la fecha que lo dijo Maduro. Sí, claro, porque precisamente para eso nos dijeron que estuviéramos alerta para cualquier cosa que se podía también desatar. Que se pudiera desatar porque se podía, por decirlo así, escapar la información, aunque eso fue secreto de Estado total, pero sí fue para esa fecha de diciembre. ¿Por qué ocultar una fecha que no era trascendente? Pues ya todo el mundo sabía que estaba grave, que estaba con cáncer, etcétera. ¿Por qué ocultarlo? ¿Qué había detrás de eso? Ya en ese caso son las cuestiones, lo que te digo, por la orden de Diosdado, y lamentablemente influye muchísimo lo que fue la orden de Fidel Castro y los hermanos Castro. Ya lo que ellos dijeron también para cuándo se daba esa fecha, pero no se podía decir en ese momento.
precisamente por todo, o sea, necesitaban que precisamente Maduro agarrara confianza, por decirlo así, bueno, palabras coloquiales, agarrara confianza más en el poder, más al pueblo, más ganárselo, hasta que lanzaran como tal ya lo que fue ya para marzo. Pero sí. O sea que entonces sí es verdad que las resoluciones que sacó Maduro en enero son con una firma falsa, porque él le hizo creer al pueblo venezolano que Chávez había firmado resoluciones de gobierno que solamente son de facultad del presidente. En febrero salieron otras resoluciones, aprobación incluso de estatutos del presidente y acuerdos, y los leyeron y mostraban la firma de él. O sea que todo eso es falso. Totalmente falso, y nosotros lo pudimos verificar. Nosotros lo verificamos y eso es totalmente falso. Pero Chávez murió en el mes de diciembre. ¿Qué pasaba al interior de la fuerza de ustedes de inteligencia saber todo eso que estaba ocurriendo y cómo manipularon la figura de Chávez, la muerte de Chávez? Bajo amenaza porque nadie, absolutamente nadie, o sea, muchas veces hasta, pues para nosotros no nos hicieron firmar nada, pero escuchábamos hasta de muchos compañeros de que se sabía ya lo que había pasado y hasta les hicieron firmar cuestiones de confidencialidad y certificado de confidencialidad de que no se podía dar esa noticia por nada del mundo. Por nada del mundo. O sea, por parte de los organismos no podía salir nada de eso. Cuando muere Chávez, ¿qué pasó allá? ¿Cómo manejaron, digamos, el ritual de que se muere? ¿Le hicieron en Cuba un ritual de duelo? ¿Se callaron? ¿Empezaron a procesar el cadáver? ¿Qué hicieron? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué pasó? Lo único que sabemos nosotros es que el cadáver llegó a la madrugada. Y no llegó precisamente para la fecha cuando dijeron que iba a llegar y que todo el mundo estaba a la espera y que demás no. O sea que el cadáver llegó con mucho tiempo de anticipación a Venezuela. Claro que sí. Llegó con mucho tiempo de anticipación. O sea, si murió el 26-27 de diciembre, llegó que a la semana siguiente, en esos siguientes días. Y llegó a la madrugada. Movieron todo en el aeropuerto precisamente y sí, efectivamente llega a la madrugada. Entonces, lo que se hace en marzo, que en marzo es donde ya se muestra el traslado del cadáver y bueno, se muestra ya en Venezuela. Hubo un escándalo, de pronto ustedes recordarán, que se hablaba de 2 ataúdes. ¿Eso fue verdad? Que entró un ataúd por un lado y luego un periodista, un medio de comunicación detectó otro ataúd por otro lado y se hablaba incluso de que se estaba utilizando una réplica del cuerpo de Chávez en cera, que Cristina Fernández de Kirchner alertó, se dio cuenta de que ese no era Chávez y se disgustó y por eso se fue. ¿Eso se supo? ¿Eso fue verdad? Y hasta las mismas hijas se dieron cuenta. Obviamente, o sea, ellas sabían, obviamente, pero se dieron cuenta, no es que se dieron cuenta, se disgustaron precisamente también por eso. Porque en todo lo que fue la ceremonia, por decirlo así, en ningún momento ellas estuvieron de acuerdo con nada de eso. Y todo fue ordenado precisamente por Diosdado Cabello. Déjeme que yo quiero hacer una pausa para que nos cuente esos detalles y ya llegamos al final de este reportaje que estamos haciendo hoy desde aquí, desde Ciudad de Panamá, con Bárbara González Rodríguez. Ella es de inteligencia militar del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela, que se ha venido aquí a Ciudad de Panamá en calidad de asilo, de refugio. Aún no lo sabe ella, pero ha dejado de trabajar en el SEBIN por la situación que están viviendo. Y no solamente ella, sino que hay muchos funcionarios que estarían en esa condición de salir por la misma tensión que ellos están viviendo. Una pausa, ya regresamos. DirecTV. Inteligencia Militar Venezolana, del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia. 6 años, con detalles trascendentales sobre lo que pasa en Venezuela. Yo quiero que me cuente lo que estábamos hablando. ¿Qué pasó entonces? Todo lo que hicieron y que ustedes detectaron en inteligencia militar con el cuerpo de Chávez cuando llega a Venezuela. Llega la madrugada, llega mucho tiempo antes de lo que se dice que fue en marzo, y pues obviamente, o sea, lo que fue ya el reconocimiento y lo que fue ya la cuestión de que en hospital militar, de hecho cerraron hospital militar, no podía pasar absolutamente nadie
nadie podía pasar a lo que fuera a las cercanías del hospital militar, y precisamente por eso, o sea, era un hermetismo, una tensión de que no se sabía qué era lo que estaba pasando, no se sabía quién era el que estaba ahí, hasta que ya, o sea, ya por cuestiones ya de información que se filtra, que la enfermera, que el otro, que el camillero, que cuestiones, o sea, ya se van filtrando, que ya se sabe que es Chávez el que se encuentra ahí en el hospital. Pero estaba muerto. Sí, claro, ya le estaba muerto. Lo del embalsamamiento, que se había pagado como $2 millones a unos rusos para embalsamarlo, ¿eso también fue verdad? De eso sí no tengo conocimiento. No se sabe. No, de eso sí no tengo conocimiento. ¿El cadáver sí es el que pusieron en la cripta donde dicen que está el cadáver de Chávez o no? El que está en el 23 de enero en el Museo de la Revolución. No. No es el cadáver de Chávez. ¿Qué supieron ustedes de lo de Cristina Fernández de Kirchner? Porque eso fue una noticia que se filtró en los medios, pero no se conocieron muchos detalles sobre Cristina Fernández de Kirchner. Cuando ella se acercó al ataúd y vio el cadáver y que se disgustó, ¿qué supieron ustedes en inteligencia militar? No, de eso sí no tengo conocimiento. ¿Y las hijas? ¿Qué pasó con las hijas? Usted me decía, las hijas también se dieron cuenta. Descríbame un poco eso. ¿Qué conocieron ustedes? No es que se dieron cuenta, sino que ellas simplemente se molestaron porque obviamente la orden era esa, o sea, la orden por parte de lo que fue Diosdado, lo que fue ella tomada hasta por el mismo Maduro, era eso, o sea, era esa persona la que tenía que ellos, por decirlo así, estar ahí y llorar y no se ve el dolor ni nada, precisamente porque no es Chávez el que está ahí. O sea, Chávez no está ahí, o sea, un cuerpo como tal, o sea, todo el tiempo que estuvo, o sea, ni porque fuera por decirlo así, la persona más a las temperaturas que pueda soportar una caravana como la que estaba, en el calor que estaba en Caracas, o sea, ¿en qué cabeza cae que pueda soportar todo eso y que simplemente sin descomponerse, por muy momificado que esté y por muy que se hayan pagado todos los millones que se hayan pagado para hacer la momificación, el embalsamiento, o sea, eso no resiste las temperaturas y el calor y el fogueo en el que estaba la gente y demás para tocar a su ídolo, por decirlo así, o sea, ¿en qué cabeza cabe eso? O sea, pero es simplemente lo que le hacen creer al pueblo, lo que les conviene que haga, lo que quiera creer el pueblo. O sea que entonces sí velaron un cadáver de cera. Sí, totalmente. O sea, ese no era Chávez. Hay otra situación que también trascendió mucho en España, que esa, bueno, no sé la fuente realmente, no conozco la fuente, pero recuerdo muy bien cuando Chávez le habla al pueblo diciéndole que si le pasa algo, que voten por Maduro. ¿Por qué Chávez dijo eso? Porque él ya sabía lo que él iba a pasar. Ya él sabía que el cáncer de él era, o sea, ya era terminal. ¿Quién lo puso a delegar a Maduro? O sea, ¿se sabe quién le orientó a Chávez que delegara a Maduro? ¿Por qué Diosdado Cabello no le dijo a Chávez, delégueme a mí? ¿No se sabe? Tampoco. Es que es muy complejo. Yo no sé qué otros temas, yo ya le he preguntado muchísimo a Bárbara González, qué otros temas podemos sacar. Lo del bloqueo reciente de los canales, un canal de Colombia que se llama NTN 24, es un canal que es de los pocos canales extranjeros que quedaban en Venezuela y que estaban informando sobre las recientes revueltas, sobre las marchas, sobre las movilizaciones, y lo hicieron cerrar. ¿Por qué cierran un canal? Porque no quieren precisamente que se vea lo que está pasando en realidad, porque para ellos eso es una prensa amarillista. Aparte de que es después de que se aprobó la ley resorte, la ley de la resolución sobre los medios de comunicación de televisión y radio como tal, o sea, no pueden pasar todas esas cosas que puedan crear, por decirlo así, traumatismo en la mentalidad, en la psicología como tal del pueblo. O sea, y todo es amarillismo para ellos. O sea, todo lo que está pasando, o sea, no está pasando. Para ellos no está pasando nada de eso. O sea, y tú hablas con cualquier chavista, tú hablas con cualquier oficialista y eso no está pasando. O sea, ellos niegan todo lo que está pasando. Totalmente. Eso no está pasando. O sea, simplemente cuestiones de que quieren hablar mal del pueblo, hablar mal del gobierno, hablar mal mal de Maduro. Esas son imágenes de otra parte, esos son montajes de otra parte, o sea, pero no te dicen que eso esté pasando, no, ellos no reconocen nada de eso. Por supuesto que no. Cerremos con Maduro, analicemos a Maduro. ¿Quién es Maduro? ¿Quién está detrás de ese cuerpo grandote? Porque yo le conozco personalmente y bueno, yo le doy al codo. Es muy grande ese hombre. Sí, él es gigante, pero es una persona que está manejada por otras personas, o sea, no es una persona que tenga capacidad de discernimiento, de hablar, de
precisamente concientizar de muchas cosas. De hecho, lo ves ahorita hace poco, cuando hubo lo de esta evaluación que hubo hace poco, no pudo hablar, o sea, él no fue capaz de hablar y prefirió irse a una cumbre, o sea, hablar de un caso tan delicado como una evaluación, la tercera y cuarta evaluación que ya tenemos precisamente en este gobierno, o sea, y que no lo pudo ni siquiera decir con cifras ni nada, porque una persona que no es estudiada, una persona que no es hablada, o sea, que no sabe hablar, no sabe precisamente porque no tiene estudio, que se graduó en una universidad después de mucho tiempo, hay que verlo, si es venezolano de verdad, como dicen muchos, o sea, hay que verlo, o sea, ¿por qué no se deja ver nada de eso? ¿Por qué no se deja ver el acta de nacimiento? ¿Por qué no se deja ver nada de esas cosas? O sea, ¿dónde está de verdad tu estudio? ¿Dónde está para que pueda llegar y gobernar un país? Sí, porque dicen que nació en Cúcuta, Colombia, ¿no? Dicen eso, o sea, ¿y dónde está? O sea, ¿dónde está donde tú puedas comprobar que no? ¿Por qué no lo certificas? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo que tienes de precisamente demostrar las cosas como son? ¿Y estudios que se ha reconocido de él? ¿Qué estudios tiene? Porque él era conductor de bus, ¿no? Conductor, sí, del metro. Era sindicalista precisamente del metro y obviamente cuando logró llegar a Chávez fue con el, hasta por palabras como tal, le dijo, cuando yo esté en mi reino, por decirlo así, me acordaré de ti. Y así fue como llegó. Más nada. Pero el resto que él tenga estudios, se dice que estudió en la Santa María, en una universidad de allá de Caracas. Pero a mí me decía alguien que estaba muy cercano que realmente él tiene poderes por la esposa, que fue una abogada, algo que le ayudó a Chávez, por ese lado fue, ¿no? Sí, por la esposa, por Cilia Flores, que fue precisamente también del Congreso y demás, que ha sido una revolucionaria así desde que estaba en la universidad. Por decirlo así, lo que decimos coloquialmente una tirapiedra. Una tirapiedra que vivía en Katia, lo más normal, una persona del corriente, y que de un momento a otro ya, o sea, le llegaron las cosas, llegó su golpe de suerte, por decirlo así, o sea, llegó, conoció al mandamás y ahí llegó y ahí quedó y bueno, y ahorita es la esposa de Maduro. Pero sí fue ella de la presidenta del Congreso, la Asamblea. Presidente de la Asamblea, sí, de la Asamblea. ¿Qué ha pasado con las petroleras? ¿Cómo están las petroleras ahora en Venezuela, sabiendo que Venezuela es un país tan rico en petróleo, que la vejiga de petróleo que tiene Venezuela bajo su subsuelo es para tener petróleo para 200 años? Refinerías, lo que tú ves en las autopistas, refinerías, las empresas, la industria como tal petrolera, eso da tristeza. Eso da tristeza de ver gente que antes, igualmente, entrar a PDVSA era un lujo. Era un lujo llegar a entrar a Petróleos de Venezuela cuando era de verdad la de Petróleos de Venezuela. Ahorita cualquier persona puede ingresar a trabajar sin un nivel académico que te exija como tal manejar un producto tan importante como es el petróleo. O sea, cualquier persona puede entrar, manipular, manejar, o sea, no tienen las certificaciones mínimas como tal de cuestiones de seguridad, y es precisamente todos los accidentes que han pasado. En el tema de la educación, ¿cómo está la educación ahora? Por el suelo. Totalmente por el suelo. Lamentablemente igual, o sea, son doctrinas que van ellos metiendo también a lo que son las escuelas, lo que son los colegios. Esto tienen que ser determinados textos, o sea, no es la cuestión de la educación amplia, de un mundo amplio como tal, no, es simplemente ver que tu enemigo ahorita es Estados Unidos, o sea, así ellos lleguen y viajen vacaciones para Orlando, que me voy de esto, o sea, para ellos ser rico es malo, por decirlo así, y esa es la doctrina que también le están metiendo a los niños desde muy pequeños, o sea, Estados Unidos, de hecho tú encuentras un niño que está en esto y dice Estados Unidos, no, o sea, lo único es Mickey, pero ni eso, o sea, son cosas que, o sea, ¿de dónde sale que tú llegues y puedas llegar y que tú sí tengas derecho, en el sentido de hablar de oficialismo, sí tengas derecho a llegar y gastarte no sé cuántos millones en tiendas Tommy, Lacoste, como sea, o sea, son cuestiones ¿sí me entiendes? De algo que no concuerdan tu discurso a lo que en realidad estás ofreciendo, lo que estás proporcionando ante la visión de los demás. O sea, entonces, ¿de qué hablas? Y eso mismo es lo que se está sintiendo, o sea, no, porque tienes que llegar y discriminar, y porque llegar y decir ese resentimiento que tienes de que no con los Estados Unidos, de que no con otra parte, de que no esto, cuando, o sea, tú no, ¿por qué no buscas vacaciones precisamente? Se la pasan en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, ¿por qué no buscas vacaciones en Bolivia? ¿Por qué no dices me voy de vacaciones para Bolivia, me voy de vacaciones para Argentina? No, me voy de vacaciones semanas para Orlando. O sea, me voy de vacaciones tal. No estoy diciendo que eso sea malo y que ellos no tengan derecho, por supuesto, pero no lo critiques, no lo juzgues, no juzgues a los demás por hacer esas cosas. O sea, es más como un show ante los medios del mundo para mostrarse en una
posición contra el imperialismo, pero resulta que adoran el imperialismo y se la pasan allá. Exacto. Tú los ves en el aeropuerto cuando ellos llegan y es precisamente también provocando, yo sí vengo de Estados Unidos, yo sí vengo de no sé dónde, y vienen con camisetas rojas, vienen en el avión, también amedrentando y tratando de que la gente llegue y caiga en discusión, o sea, provocando a los demás pasajeros, a los mismos venezolanos. O sea, y llegan con las cartas, con las carteras Victoria, con las carteras X, de X marcas, como sea y demás, y o sea, ellos tienen derecho, o sea, nadie está diciendo que no tengan derecho y que se tengan que vestir mal, pero no critiques, no juzgues y no digas esas cosas, o sea, de por qué tienes que llegar y decir que todo lo rico es malo cuando tú también eres una persona que demuestra la prosperidad y la abundancia que tienes a costa de qué. O sea, a costa de qué qué es lo que precisamente en estos días, háblame de humildad, como decían estos días también ahí en las marchas, háblame de humildad cuando tú te quites ese Rolex que tienes, ¿cuánto te cuesta ese Rolex que tienes puesto, Maduro? O sea, esas son las cosas que lo que a uno le da a uno impotencia y lo que le da a uno rabia, de ver precisamente con qué base, con qué moral pueden hablar ellos de eso. ¿Qué dice el pueblo o qué decían ustedes en inteligencia militar cuando conocieron, recién muere Chávez, que la riqueza estaba avaluada, bueno, en cientos de millones de dólares? O sea, un coronel del ejército que hace 10 años no tenía nada, hoy es obviamente uno de los más ricos del continente. Millonarios y casas afuera y cuentas, y eso no es secreto para nadie también. O sea, ¿qué podíamos hacer? O sea, nosotros como funcionarios, agachar la cabeza y sí, es así, y comer callado. Hábleme de las hijas de Chávez. Veíamos hace poco que todavía viven en la casa presidencial, que no se han querido salir y Maduro las quiere sacar y no se han querido ir, que hacen fiestas, que hacen reuniones sociales, que se llevan a sus amigos allá a hacer fiestas con orquestas y que no han querido salir. ¿Qué conocían ustedes de las hijas de Chávez? ¿Cómo era el rol de vida de las hijas de Chávez? De mucha abundancia, de las que tienen derecho precisamente a tener los dólares que quieran, de que pueden viajar de que pueden ir a un concierto de Madonna las veces que quieran, o sea, si lo quiero ver por todo el mundo lo puedo ir a ver, o sea, eso no es secreto para nadie tampoco, la abundancia y con los lujos con los que ellas viven, o sea, total. Yo tuve la oportunidad de estar en el 2004 en Libia, en la cumbre mundial islámica, cuando Muammar al-Gaddafi le dio el premio de paz a Chávez. Yo estuve en esa ceremonia porque fui invitado allí y estuve en ese acto, hice imágenes en video y todo esto de esa ceremonia. ¿Cómo veían ustedes la relación de Chávez con Gaddafi? Que obviamente no podía dárselo a otra persona, porque si no, papá Chávez obviamente no me iba a seguir dando el petróleo que me está dando. Y como ese país, muchísimos más, que obviamente lo ven como el dios, como el ídolo, como lo que fue. No se puede negar que fue un gran líder americano, por supuesto que sí, porque si se dio a conocer América Latina, Suramérica como tal, fue gracias a él, eso no se puede negar. Eso no es secreto para nadie tampoco, como te digo. Sí, el Chávez tenía muchísimo carisma, que no lo tiene Maduro. Exactamente. Y esto queda hasta ahí, o sea, él queda hasta ahí, o sea, ya esto que ya salga a conocerse Venezuela por otras cosas, okay, por deporte, por muchas cosas. Por las reinas, por la belleza de las mujeres. Por la belleza de las mujeres, como sea, totalmente diferente, pero que ya sea por otras cuestiones, ya políticas, de acuerdos o con esto, no. Ya como eso como tal quedó hasta ahí. ¿Ustedes no veían malsana esa relación Chávez-Gaddafi? Para la gente que sabe, sí, pero para el pueblo como tal, o sea, Gaddafi otro presidente de algún otro país. Con el régimen de Irán. También, otro presidente de algún otro país. Pero obviamente las personas que sí saben, las personas que sí conocemos, que veíamos precisamente cómo se paseaba el señor las veces, porque llegaba y que nadie sabía y llegaba con gente y demás, las veces que llegaba al aeropuerto de Maiquetía, por supuesto. O sea, no eran las visitas como tal, visitas oficiales, no, llegaba en cualquier momento. O sea, llegaba en cualquier momento muchísimas veces y no fueron las 3 o 4 que se mostraron en televisión de que el presidente iraní venía a Venezuela a ver a Chávez. No, lo digo por experiencia propia. Por experiencia propia, estábamos esperando precisamente que llegara otro funcionario, otra persona de alto mando de alguna otra parte, y llegó y pasó el señor así como si nada, una tarde cualquiera, un martes cualquiera, en el vuelo de la aerolínea que viene de Alemania, llegó normal, o sea, X, como si nada.
De Alemania no, perdón. Venía en el vuelo de Iran Air, que en ese tiempo llegaba. Llegaba como si nada. O sea, las personas que conocíamos y que sabíamos quiénes eran, porque hay mucha ignorancia también, obviamente, en todo esto funcionarios, en todos estos organismos también, hasta los mismos compañeros que lo puedo decir. Obviamente, los que sí conocíamos, sabíamos, este no es el presidente de Irán, o sea, pasa así como si nada. Y no fue tan oficial, no fue la alfombra roja que llegaba, ¿qué tal? No, llegaba como si nada. La relación con los Castro, ¿qué sabían ustedes que dijeran desde la inteligencia militar? Oiga, esto hay que contarlo. Contarlo como tal de que son las personas que están ahorita con la seguridad del país, sí. O sea, eso... O sea, ¿es verdad que la seguridad de Chávez la tenían solamente cubanos, que eran la guardia cubana la que le prestaba seguridad a Chávez en esa época? Sí, cubana y venezolana. Pero en todo, desde que te bajas del avión, tú te los consigues. O sea, tú encuentras desde que te bajas en un avión, consigues la seguridad nacional, consigues cubano. En muchas cosas, en muchos organismos, en muchísimos organismos, se encuentra el personal cubano. ¿Están infiltrados por los cubanos? Sí, claro, muchísimos organismos. ¿Por qué los cubanos se tomaron a nivel de la inteligencia a Venezuela? ¿Quién, Castro se los impuso a Chávez o Chávez se los pidió a Castro? ¿Cómo fue eso? Sí, eso fue, yo digo que parte y parte. Pero sí, de que están. Eso no es secreto tampoco para nadie. Que desde que tú te bajas en un avión, precisamente te puede recibir un cubano. Y puede hasta pedirte la documentación. Hábleme de cómo están monitoreados los hoteles. Yo estaba en un hotel y me dijeron, en ese hotel todas las habitaciones están monitoreadas, están con micrófonos. ¿Eso es verdad? Puede que no todas, pero sí desde el momento en que desde que tú estabas abordando el avión en el país que fuera, tú ya estabas, obviamente ya te tenían precisamente encima, por decirlo así. O sea, yo pedí en esa oportunidad la visa, porque me dijeron, a nosotros los colombianos no nos piden visa para entrar a Venezuela, pero me dijeron, como usted es periodista, usted sí tiene que pedir visa, entonces yo pedí visa. O sea, ya sabían que yo iba y empecé yo a ser monitoreado. No, igual sí tienes que pedir visa porque ibas a trabajar. Eso sí te iban a pedir visa. Si ibas de placer, si ibas por cualquier otra cosa, sí, obviamente sí no la tenés que llevar. Pero si ibas a trabajar, al ser periodista, obviamente ibas a ejercer tu profesión, ibas a trabajar por algo, ibas a recibir una bonificación, un salario, como sea, por eso mismo, o sea, sí tienes que tener una visa. Eso sí ya... Bueno, hace parte del reglamento ordinario. Pero ¿qué pasa con el tema del monitoreo, del seguimiento? Sí, es lo que te digo, desde que te montaste en el avión, desde que supieron que tú ibas a viajar, todos ya sabíamos, o sea, en qué momento llegabas, dónde te ibas a hospedar, a menos que hayas cambiado, por decirlo así, la seña o algo, y ya no me quedo en este hotel y me quedo en otro, ya hubiera sido diferente. Pero desde que supieran toda la información, itinerario, todo, pueden haberse filtrado hasta en la información en computadores o como fuera, todo, obviamente ya te tenían custodiado. ¿Es verdad que uno cuando deja el computador allá en el hotel, le escanean el disco duro, le revisan el computador? A veces, dependiendo de qué personaje seas. Sí, claro. O sea, cuando son personajes o periodistas o políticos o gente, ¿pueden pasar por eso? Sí, exacto, porque muchas veces si no tienes claro a qué vas, o sea, si es una persona que no vengo a entrevistarme con X de la oposición o como sea, pues obviamente eso sí estás clarísimo y todo lo que te va a pasar, todo lo que las preguntas, todos los chequeos a los que vas a hacer, obviamente por lo que vas a pasar, pues. Bueno, usted acaba de salir. ¿No tiene temor de que la sigan, de que la busquen en cualquier parte del mundo? ¿Hacen eso en Venezuela o no? Sí, claro. Por supuesto que sí. Pero como te digo, o sea, no me pienso quedar aquí por mucho tiempo y tengo que buscar en otra parte. Y en eso ya me estoy moviendo. O sea, sale de este país hacia otro. Es sorprendente, Bárbara, haber podido hablar con usted, que nos haya contado todo esto sobre Venezuela y entender lo que está pasando en este hermano país que nosotros los colombianos tal vez somos los más parecidos en el continente, los dos países más parecidos, venezolanos y colombianos, las mujeres y los hombres, las características, los gustos, el afecto, porque así nuestros líderes se distancian, el pueblo venezolano está con los colombianos y los colombianos estamos con los venezolanos. Es la forma como lo sentimos. ¿Cómo lo sienten ustedes allá? Sí, claro, o sea, en ese sentido sí, siempre hemos sido un solo país, o sea, desde que fue, por decirlo, hasta lo que nos inculcó, hasta el mismo Libertador, Simón Bolívar, que siempre lo tenemos muy presente, pero siempre ha sido una comunidad muy hermana,
lo que ha sido Venezuela y Colombia, y siempre hemos tenido beneficios tanto el uno como el otro. Pues no me queda más que decirle gracias, Bárbara, por ese testimonio tan valioso y sobre todo por lo que significa conocer más a fondo lo que ocurre en Venezuela. Yo quisiera decirle algo más, ¿qué quisiera contar adicionalmente a todo esto que ya le he preguntado? Nada, que tenemos que seguir echando para adelante, que los que quedamos, espero volver. Espero eso sí volver, porque es un país que es demasiado, o sea, tú no te imaginas de verdad lo impresionantemente hermoso que es ese país, o sea, lo gigante, lo hermoso que es, o sea, cada rincón, cada persona, o sea, persona como el venezolano no lo consigue en ninguna parte, o sea, la calidez humana, o sea, todo, la sencillez, por mucho que nos digan que somos hechones, que somos esto y demás, o sea, porque hay muchas cosas porque tenemos por qué ser así, pero de verdad. Es que son buena vida, son tranquilos, son costeños prácticamente, son rumberos, les gusta mucho la rumba, la fiesta. Sí, eso sí, bastante. Pero sí te digo, o sea, es un país que de verdad, o sea, cuando ya logre pasar todo esto, que volvamos toda la calma y que volvamos a ser de verdad el país que alguna vez fuimos, donde podíamos transitar libremente, donde nadie nos iba a parar simplemente en una autopista y que párate aquí y dame aquí tus papeles, soy tu mamá y es lo que me da la gana y haces lo que sea, o sea, simplemente rodar como rodábamos antes en Venezuela, sin ningún contratiempo, sin ningún miedo, nada, o sea, como era antes, o sea, cuando sea ese país de verdad, o sea, te vas a dar cuenta que es demasiado, o sea, todo lo que perdimos en tanto tiempo, y sé que eso va a llegar, eso tiene que llegar. Si volviera y todo está en calma, ¿volvería a trabajar en inteligencia militar? No volveré a trabajar ahí. Muchas gracias. Chévere, buenas noches.